de ninguna manera. Lo que pasa es que cuando se producen daños, lesiones o se producen muertes, no solamente son los daños y perjuicios generados por, digamos, la curación de las heridas, las operaciones, ni mucho menos. Tenemos un lucro cesante de personas que, digamos, no pueden trabajar. Existe un daño moral, existen muchos daños, o sea, una expectativa de vida. De pronto una persona que, imagínate, tenía expectativas se desarrollaba como pianista y perdió la mano. Imagínate ¿Qué estaban haciendo? ¿Se estaban comiendo? ¿Se estaban jugando? ¿Se estaban saltando? ¿Se estaban conversando, chismeando? ¿Qué vas a preguntar a los heridos? Hay una lista de heridos, la gravedad de ellos, la muerte registrada. Tienes ya una lista de cuál es la magnitud del daño perpetrado. ¿Qué vas a investigar sobre los heridos? ¿Qué estaban haciendo? Indistintamente lo que hayan estado haciendo en ese momento, ya están. Víctimas mortales como heridos, con lesiones graves o leves. El peritaje, ¿cuánto tiempo va a tardar en determinar la causa o el diseño estructural, si era adecuada o no a la zona? Si revestía o no seguridad. ¿Cuánto tiempo va a tardar ese peritaje? ¿3 meses, 4 meses, 5 meses? ¿Cuánto tiempo va a tardar la investigación? ¿Será un caso eterno de nunca acabar y sin sentencia al final del camino? Lo cierto es que Indecopi inició un procedimiento sancionador de oficio contra los responsables del incidente ocurrido en el patio de comida de ese centro comercial el pasado viernes, y como parte de la investigación, la entidad dictó el cierre temporal del establecimiento. La Comisión Regional de Indecopi en La Libertad detectó presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor relacionadas con la seguridad de los clientes y la falta de información. Debido a ello, se abrió una investigación para determinar responsabilidades. Estamos en la comunicación para hablar un poco más amplio sobre ese tema con un experto en defensa del consumidor, Jaime Delgado, a quien lo tenemos en la comunicación. Jaime, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto de saludarte. Jaime, a ver, dame más luces de lo que ha mencionado Indecopi dentro de esa resolución, por favor. ¿Qué significa en buen cristiano? Bueno, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece un conjunto de derechos para los consumidores. Y uno de esos derechos es el derecho a la seguridad. ¿Ya? En este caso, Real Plaza, como cualquier otra empresa que brinda servicios dentro de unas instalaciones, está en la obligación de brindarlas de manera idónea, de manera segura. Si como consecuencia de acceder a uno de estos servicios, en este caso el patio de comida, colapsa, se cae y causa heridas y muertes, obviamente estamos frente al incumplimiento de uno de los derechos más importantes en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es brindar servicios seguros que no impliquen riesgo para los consumidores. Por eso es que Indecopi, independientemente de la labor del Ministerio Público para la tipificación de un delito, independientemente de las víctimas de entablar una acción civil indemnizatoria, el Indecopi tiene la obligación de sancionar, incluso de oficio, el incumplimiento, la violación de uno de estos derechos fundamentales, que es el derecho a la seguridad en cualquier instalación. Y esa es la razón por la cual el Indecopi ha abierto un proceso. Y dentro de esa decisión Indecopi, cuando menciona, por ejemplo, que se han detectado presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor relacionadas con la seguridad de los clientes y la falta de información, ¿se refiere a qué exactamente? ¿A qué estaría del hecho? ¿Antes de la tragedia o después de la tragedia? Bueno, la seguridad se refiere a que las medidas, las estructuras, los sistemas de mantenimiento fallaron y en consecuencia produjeron daños a los consumidores. O sea, este colapso del techo es la manifestación de un defecto, de una deficiencia, que puede ser por el diseño, que estuvo mal diseñado y en consecuencia colapsó, o que
no tenía el mantenimiento apropiado. Al no tener el mantenimiento apropiado y al haberse acumulado agua de la lluvia durante mucho tiempo, porque aparentemente, según escucho en las noticias, ya estaba verde esa agua, eso puede haber generado el debilitamiento, la oxidación de las estructuras de fierro, de acero que tenían en estas columnas, y eso generó el colapso. Entonces, cualquier circunstancia de estas que tendría que ser previamente determinada por un perito, un peritaje, que no tiene que ser muy complicado, porque de lo que yo he estado viendo en las noticias, en entrevistas con diversos arquitectos, y solamente con ver las fotos y los puntos que colapsaron, ellos pueden darse cuenta fácilmente de cuál fue la razón. Claro. Independientemente de las responsabilidades administrativas que existen, no solamente para Real Plaza, sino para las autoridades que tenían la responsabilidad de hacer verificaciones periódicas. A eso va justamente mi duda. No detectaron esas deficiencias que ha producido hoy el colapso de ese techo, como de los puentes que se están cayendo, o de los, no sé, pues de los radares que se han apagado en el aeropuerto internacional, o de los buzones que están ahí con las tapas al descubierto. Es decir, este mes de febrero, la verdad que es un mes trágico en el Perú, donde hemos visto pues que todo está colapsando, las infraestructuras tanto públicas como de uso del público, se denota pues de que lamentablemente alguien está fallando en los mecanismos de seguridad. Exactamente, porque ellos justamente quería apuntalar con esta parte del comunicado de Indecopi de presuntas infracciones. Si esto se ha detectado al final de la tragedia, entonces pudo haberse evitado. Pero a pesar de ello, de la responsabilidad legal administrativa de la entidad pública, de la entidad privada, hay un tema de indemnización que tú has mencionado, Jaime. Yo escuchaba el último domingo al representante de Real Plaza, un programa dominical, mencionar que hablar de indemnización es algo prematuro. ¿Compartes ese criterio? No, para nada. Es decir, Intercorp, en este caso, tendría que ponerse... Una cosa que llama la atención es la falta de sensibilidad. Porque yo escucho a los representantes de Intercorp decir que sí han estado presentes, acompañando a la gente, resolviendo el problema, y por otro lado, la prensa dice que no dio contacto alguno, es decir, por el propio dicho de las víctimas. Las víctimas han tenido que buscar dónde atenderse por su propia cuenta, o en los hospitales del MINSA, o en los hospitales de salud. Las clínicas no querían atender porque no había un seguro de por medio. Es decir, ahí hay una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces ahí falló Intercorp. Por otro lado, no tiene que haber un proceso judicial para que las víctimas tengan que verse expuestas a contratar abogados, demandar Intercorp, pasarse 20 años litigando con un poder judicial como el que tenemos lamentablemente en el Perú. Intercorp tendría que inmediatamente ponerse en contacto con todos los afectados, y conciliar con ellos e indemnizarlo como corresponde, y no verse expuesta a mayor descrédito, porque ya está con un descrédito tremendo, a seguir litigando durante 20 años, ¿no? Entonces no es prematuro de ninguna manera. El hecho que Real Plaza o Intercorp asuma gastos médicos, como responde el comunicado también de Indecopi, asume el tema de reembolso por gastos en sepelios, el hecho que asuma esa parte de la asistencia económica a consecuencia de la tragedia, ¿podría eximir de un pago indemnizatorio? De ninguna manera. Lo que pasa es que cuando se producen daños, lesiones o se producen muertes, no solamente son los daños y perjuicios generados por, digamos, la curación de las heridas, las operaciones, ni mucho menos. Tenemos un lucro cesante de personas que, digamos, no pueden trabajar. Existe un daño moral, existen muchos daños, o sea, una expectativa de vida. De pronto una persona que, imagínate, tenía
expectativas se desarrollaba como pianista y perdió la mano. Imagínate el perjuicio que eso significa. O este joven deportista que perdió la pierna. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Claro. ¿Cuánto vale la vida de una persona? No tiene valor, pero en derecho y en materia de indemnización se tiene que compensar de alguna manera, ¿no? Pero ¿quién cuantifica la indemnización? Es horrible hablar sobre dinero en una situación de tragedia, pero es algo que se va a tener que abordar más temprano que tarde, Jaime. ¿Quién cuantifica la indemnización? Claro, como te digo, la vida no tiene precio, no tiene precio definitivamente, pero en derecho y hablando de la indemnización por daños y perjuicios generados, siempre se tiene que poner un valor a eso. Y si estamos en Estados Unidos, cuando suceden cosas como estas y menores, de menor gravedad, las indemnizaciones son pues millonarias. Aquí en el Perú, y te lo digo por experiencia propia, de haber litigado en defensa del consumidor en favor de mucha gente, te puedes pasar 20 años litigando con una empresa y si no quiere pagar, pues no quiere pagar, y al final las indemnizaciones son absolutamente vergonzosas, porque no tenemos la práctica de parte del Poder Judicial de compensar esos daños como corresponde. En otros países no es así. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre esa denuncia que ha interpuesto en Trujillo el abogado Edison Tito Peralta contra el empresario Carlos Rodríguez Pastor, justamente a la cabeza de este corporativo Intercorp? Lo mismo que directivos de Intercorp y Real Plaza. Así también la denuncia está contra las autoridades de defensa civil allí en Trujillo por la presunta responsabilidad en el desplome de ese techo en el centro comercial. ¿A quiénes más podría alcanzar esa demanda si la Fiscalía comienza a apretar el acelerador de la investigación? Bueno, los responsables de una empresa van por distintos niveles, ¿no? Pero obviamente los gerentes generales y los representantes de la empresa tienen también un nivel de responsabilidad y van a tener que responder. Hay distintos niveles de responsabilidad y distintos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad de tipo administrativa, cuando estamos hablando del Código de Protección y Defensa del Consumidor, es una responsabilidad administrativa y puede terminar en una multa, un cierre de local, puede terminar en la orden de pagar una medida correctiva. Hay otro tipo de responsabilidad, que eso es una responsabilidad civil, que tiene que ver con el pago, la compensación, la indemnización. Eso no le corresponde al INDECOPI, le corresponde al Poder Judicial o por acuerdo entre las partes. Y hay otra responsabilidad que es una responsabilidad penal. En la responsabilidad penal estamos hablando de un delito. Y obviamente los penalistas están en mejores condiciones, junto con el Ministerio Público, de tipificar no solamente el delito, sino los involucrados, en qué medida una persona o los representantes de una empresa, al haber actuado con negligencia, con desidia, con descuido, o incluso, con corrupción también, porque yo estoy escuchando cosas ya que me preocupan, ¿no? Que una ex autoridad en Trujillo había dispuesto el cierre de ese local porque no cumplía con las condiciones y terminaron macándolo. Entonces, hay mucho pan por rebanar en este proceso, ¿no? Sin duda alguna. Jaime Delgado, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Determinarán pues los niveles y grados de responsabilidad. Así es. Muchas gracias. Ha sido Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor, conversando con nosotros. Son las 6 de la mañana con 27 minutos.